Porque hay múltiples maneras de estar bien, pero también hay múltiples maneras de estar mal. Exactamente lo mismo aplica para los modelos de clasificación de aprendizaje de máquina. Entonces, en este video veremos diferentes métricas para medir su efectividad. En particular, veremos e interpretaremos la matriz de confusión, accuracy, precision, recall y el score de F1. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Debo mencionar que existen múltiples métricas para evaluar la efectividad de un modelo de aprendizaje de máquina. En este video veremos algunas de las más utilizadas y estas métricas están basadas en 4 conceptos. El primero son los verdaderos negativos, los falsos negativos, el falso positivo y el verdadero positivo. ¿Qué significan estos conceptos? Permítanme introducir un contexto para poder aterrizarlos de una forma más fácil. Imaginen que tenemos un clasificador binario que clasifica exclusivamente entre dos clases que a partir probablemente de los resultados de un examen nos diga si esa persona se encuentra en salud o si sufre de una enfermedad mortal. Ahora, introducimos datos de 10 personas a ese clasificador y dentro de esas 10 personas existen 5 personas que son efectivamente saludables y 5 personas que efectivamente sufren de una enfermedad mortal. Si nuestro clasificador fuera perfecto, nosotros quisiéramos que las 5 personas que se consideraron o que se consideran saludables sean efectivamente clasificadas como saludables. Ese sería un verdadero negativo. Entonces, esas 5 personas, ese 5 sería capturado en la esquina superior izquierda de nuestra matriz de confusión. Son 5 personas que efectivamente son saludables y que efectivamente han sido clasificadas por nuestro clasificador como saludables. Ese es un verdadero negativo. No sufren de la enfermedad. Ahora, las otras 5 personas que efectivamente sufren de una enfermedad mortal, si nuestro clasificador fuera perfecto, entonces tendríamos que serían ubicadas en la parte de verdaderos positivos. Y esto significaría que efectivamente son personas que sufren la enfermedad mortal y que nuestro clasificador las ha categorizado como que sufren la enfermedad mortal. Entonces, idealmente nosotros quisiéramos que nuestros clasificadores solo tuvieran esta diagonal, porque esta diagonal indicaría que todos los individuos que son saludables efectivamente hayan sido categorizados como saludables y que todos los individuos que efectivamente sufren de una enfermedad mortal han sido clasificados como individuos con la enfermedad mortal. Eso sería lo ideal. Sin embargo, comúnmente no tenemos clasificadores ideales y de ahí vienen los errores. Esos errores pueden ser ya sea falsos negativos o falsos positivos. Ahora, ¿qué significa un falso negativo? Un falso negativo sería una persona que efectivamente sufre de una enfermedad mortal, pero que nuestro clasificador le dijo que era saludable. Obviamente esto podría tener muchas implicaciones graves. Ahora, el otro tipo de error, el falso positivo, es una persona que efectivamente es saludable, pero nuestro clasificador le dijo que sufría de una enfermedad mortal. Esto también podría ser muy grave y dependerá del dominio que es más grave. Si dar falsos negativos, si decirle a alguien que es saludable, pero en realidad sufre de una enfermedad, o falsos positivos, si decirle que sufre una enfermedad, pero en realidad no la sufre. Ambos podrían ser graves, pero como les comento, en función del dominio, uno podría ser más o menos
grave. Esto es lo que conforma una matriz de confusión. De hecho, aquí la estamos presentando exclusivamente para un clasificador binario. Sin embargo, fácilmente se extiende para clasificadores multiclase. Ahora, de estos 4 conceptos se derivan múltiples métricas. La primera y tal vez la más común, accuracy. El accuracy realmente lo que tenemos ahí es cuántas veces predijo correctamente nuestro clasificador y cuántas predicciones realizó. Si realizamos nosotros 50 predicciones correctas de un total de 100 predicciones realizadas, entonces tenemos una accuracy de 0.5. Estas métricas en particular todas van de 0 a 1, siendo 0 la peor evaluación y 1 la mejor evaluación. Entonces, sí, obviamente, si tuviéramos 100 predicciones correctas de un total de 100 predicciones realizadas por nuestro clasificador, tendríamos un accuracy de 1. Ahora, en lo que respecta a las métricas de precision y recall, si nosotros vemos su fórmula, de hecho las fórmulas son muy similares. Ambas tienen en la parte superior a los verdaderos positivos, y ambas tienen en el denominador a los verdaderos positivos y a los verdaderos positivos. Estas están en función de la clase que se asume más relevante. En este caso, nuestro clasificador indica si una persona sufre de una enfermedad mortal o no. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el precision se toman en cuenta los falsos positivos, aquellos que nosotros indicamos que tenían una enfermedad cuando en realidad eran saludables. Y en el caso del recall, toma en cuenta los falsos negativos, es decir, aquellos que nosotros indicamos que no sufrían una enfermedad mortal, pero que en realidad sí la sufrían. Ya quedamos que ambos errores podrían ser graves dependiendo el dominio de nuestro clasificador. Y eso es lo que se trata o se intenta capturar con el precision y con el recall. Obviamente estas métricas van a tomar mayor o menor relevancia dependiendo del dominio. Precision va a capturar hasta cierto punto el error causado por los falsos positivos y recall va a capturar hasta cierto punto el error causado por los falsos negativos. Ya dependerá de qué sea lo más relevante en función del dominio del clasificador. Ahora, ya que vimos accuracy, precision y recall, tenemos el F1 score. Esta métrica, de hecho, es muy utilizada porque hasta cierto punto presenta un balance entre precision y recall. Obviamente, si tuviéramos un precision perfecto de 1 y un recall perfecto de 1, lo que tendríamos aquí sería en la parte del denominador un 2, entonces 2 entre 2 igual iría en la escala del 0 al 1. Sin embargo, esta considera tanto precision como recall. Obviamente todavía necesitamos el precision y necesitamos el recall, porque hasta cierto punto el F1 score no nos está diciendo cuál de ellas podría estar fallando, ya sea el precision o el recall. Entonces tenemos que presentar las diferentes métricas. Y así como existen estas métricas, existen muchísimas más. Sin embargo, estas son tal vez las más comunes. Ahora sí, ya que las platicamos, pues vamos viendo cómo calcularlas y todavía vamos viendo un poquito más de ejemplos para aterrizar aún más este conocimiento. Para eso yo ya tengo aquí un poco de código preparado y ya estoy importando algunas de las librerías que vamos a manejar. En este caso, Matplotlib, porque ya ven, siempre me gusta graficar los nuevos conceptos. Eso ayuda muchísimo a aterrizar el conocimiento. Y vamos a utilizar ligeramente pandas exclusivamente para construir una matriz, la matriz de confusión, de hecho. Y vamos a importar del módulo metrics de scikit-learn las diferentes métricas, la matriz de confusión, el accuracy, el precision, el recall y el F1 score. De hecho, les comento, hay diferentes métricas y todas aquellas que tienen el sufijo score, al menos para el caso de scikit-learn, van del 0 al 1. Y entre más alto sea,
mejor es la evaluación de ese clasificador. Ahora vamos a cambiar un poquito el dominio para ver otro ejemplo y la otra ejemplificar diferentes conceptos con respecto a las métricas. Primero vamos programando una función que nos calcule las métricas. Ya vimos cómo nosotros lo podríamos calcular de una forma manual. Sin embargo, estas métricas son tan utilizadas que scikit-learn ya nos provee, de hecho, objetos que nos permiten calcularlas automáticamente. Y de hecho, hay un método adicional que se llama Classification Report, que ya incluye el Precision, el Recall y el F1, pero no incluye el Accuracy y la matriz de confusión. Entonces, lo vamos a hacer de una forma independiente. Entonces, para eso yo voy a definir aquí una función que se llame métricas, podría ser un excelente nombre. Va a recibir las clases reales. Aquí vamos a suponer que nosotros conocemos realmente cuál es la clase de los individuos. En este caso, vamos a cambiar a un dominio de calificaciones de exámenes. Y las clases van a ser binarias. Vamos a tener una clase 0 que indica que el estudiante ha reprobado el examen y una clase 1 que indica que lo ha aprobado. Y además vamos a tener que de esos individuos el 40% efectivamente reprobó y el 60% efectivamente aprobó. Vamos a entrar un poquito más en detalle al dominio en cosa de unos cuantos segundos, de hecho. Entonces, vamos siguiendo con nuestra función para calcular las métricas. Vamos a introducir las verdaderas clases, las clases reales de estos estudiantes y vamos a asumir que tenemos un clasificador y ese clasificador, obviamente, al introducirle nuestros datos, pues va a emitir su juicio y vamos a tener entonces clases predichas por ese potencial clasificador, que podría ser un árbol de decisión, una red neuronal, una regresión logística, podría ser cualquier modelo de aprendizaje de máquina destinado a clasificación. Ahora, vamos poniendo aquí algunos comentarios. Le vamos a poner aquí que esto va a calcular las métricas utilizando scikit-learn. Ahí está. Ahora, para calcular la matriz de confusión, es verdaderamente fácil. Lo único que necesitamos es hacer uso del objeto que ya justo importamos en la parte superior y poner confusion matrix y lo que recibe son las clases reales y las clases predichas. Ahí está. Con eso ya tenemos la creación de nuestra matriz de confusión que nos da, les comento, un arreglo bidimensional de NumPy. Y ahora voy a calcular el accuracy y lo voy a meter dentro de una variable llamada accuracy. Y es muy similar a como creamos la matriz de confusión. Simplemente voy a hacer uso del método que acabamos nosotros de importar, que se llama accuracy score. Y adivinen qué recibe de entrada: las clases reales y las clases predichas. Exactamente igual. Y ya se imaginarán, si hicimos lo mismo para la matriz de confusión, para el accuracy, pues vamos a hacer exactamente lo mismo para el precision, para el recall y para el F1. Entonces me voy a ahorrar un poquito de trabajo y simplemente lo vamos a copiar. Entonces tenemos aquí el accuracy, ahora vamos a tener nuestro precision, aquí está, y obviamente tenemos que hacer uso del otro método, entonces aquí está, precision, y después tenemos el recall, ponemos aquí recall, ahí está, y posteriormente metemos el F1 score y cambiamos el método F1 score. Y lo único que vamos a hacer es regresar todas las métricas que nosotros hemos calculado de una forma, de hecho, bastante natural. Regresamos nuestra matriz, el accuracy, regresamos el precision, el recall y el F1. Y ya, con eso nosotros calculamos nuestras métricas. Ahora, este método nosotros lo vamos a introducir a una función adicional donde ya vamos a graficar tanto nuestra matriz de confusión como nuestras métricas.
Para eso les voy a mostrar aquí código que ya tengo preparado. No voy a entrar tanto en detalle, puesto que este video está focalizado en las métricas para evaluar clasificadores. Si a alguien le interesa entrar con mucho detenimiento a la visualización de datos, aquí arriba les dejo un playlist que ya tenemos dentro de este canal. Entonces, esta función de visualiza métricas va a recibir nuestras clases reales, nuestras clases predichas y un título que nos va a permitir ver diferentes escenarios. Ahorita justo en un momentito nos va a quedar muy claro eso. Y aquí ya estamos nosotros calculando nuestras métricas. Matriz de confusión, accuracy, precision, recall y EF1. Y va a hacer uso de justo la función que nosotros acabamos de presentar. Ahora, de aquí en adelante es puro código de Matplotlib. Permítame brevemente explicarlos para simplemente no verlo como una caja negra. Aquí estoy yo indicando un cierto tamaño de las figuras. Estoy extrayendo la matriz de confusión y la estoy creando dentro de un data frame porque eso es lo que me requiere el MatShow, que me va a graficar justo una matriz que presenta un mapa de calor muy bonito. De hecho, ahorita en un momentito lo vamos a ver. Tenemos el título de nuestro gráfico donde simplemente estamos creando nuestra matriz de confusión con predichas y en el eje de las Y reales. Y acá simplemente le estamos incluyendo la información de las columnas reprueba y aprueba. Y estas son simples etiquetas, verdaderos negativos, falsos positivos, verdaderos positivos. Y aquí estamos poniendo las etiquetas, el número de elementos que corresponden a verdaderos negativos, falsos negativos y verdaderos positivos. Ahorita en un momentito lo vamos a ver, muy bonito. Aquí simplemente estoy incluyendo diferentes etiquetas dentro de nuestro gráfico para presentar la accuracy, el precision, el recall, el F1. Ahora sí, esto es lo que nos va a graficar nuestros datos. Y ahora, ya que definimos nuestras dos funciones, pues simplemente vamos a hacer uso de ellas, pero vamos a hacerlo jugando un poquito con los diferentes resultados de diferentes clasificadores. Igual, seguimos en nuestro dominio, donde estábamos clasificando a estudiantes como estudiantes que reprobarían o que aprobarían un cierto examen. Entonces, nuestra clase 0 es reprueba y nuestra clase 1 es aprueba. Y resulta que tenemos justo 10 estudiantes. Y de esos 10 estudiantes, 4 realmente reprobaron, son de la clase 0. Y 6 realmente aprobaron. Ahora ya los tenemos. Vamos a evaluar diferentes clasificadores. Aquí son clasificadores imaginarios. No quise introducir un clasificador para no hacer más complicado este video y focalizarlo exclusivamente con las métricas. Sin embargo, en este canal ya tenemos algunos clasificadores de aprendizaje de máquina, como es el caso de los árboles de decisión o de la regresión logística, que si gustan consultar, aquí arriba les dejo los vínculos. Ahora sí, vamos a suponer que tenemos diferentes clasificadores y que cada uno de ellos presenta diferentes virtudes. Primero vamos a tener un clasificador perfecto. Y este clasificador perfecto, adivinen qué, pues va a corresponder sus clases predichas exactamente con las clases reales. Aquí nosotros podemos ver 4 individuos que han sido clasificados como que efectivamente reprobaron y 6 individuos que han sido clasificados como que efectivamente aprobaron. Entonces es exactamente igual a lo que tenemos por acá. Sus clases predichas son exactamente iguales a las clases reales. Y ahora vamos a tener un clasificador totalmente erróneo. Y eso nos va a permitir ver diferentes características de nuestras métricas. Todos los que reprobaron, ese clasificador los aprobó, ¿no? A donde teníamos ceros, puso unos. Y donde teníamos unos, puso ceros. Entonces, si alguien efectivamente había pasado, este dice no, reprobó. Y si alguien había reprobado, este dice no, aprobó. Obviamente es un pésimo clasificador. Y después vamos a tener el clasificador indeciso o mediocre. Este clasificador en particular va a clasificar la mitad bien y la mitad mal. De hecho, nosotros teníamos como clases reales 4 personas que efectivamente habían reprobado
este clasificador indeciso o mediocre va a decir, de esos dos, no reprobaron, aprobaron. Obviamente sería erróneo. Y los otros dos diría, bueno, esos sí efectivamente reprobaron. Ahora, para el caso de los que aprobaron, estos, los 6, debieron haber sido clasificados como personas que aprobaron, porque efectivamente aprobaron. Sin embargo, nuestro clasificador mediocre dijo, bueno, de esos 6, 3 reprobaron. Y en el otro caso, de esos 6, 3 sí aprobaron. Y después vamos a tener un clasificador reprobador. No importa que le introduzcamos al clasificador, todos los va a reprobar. Todos los va a reprobar. Entonces él siempre predice 0. Y pues si tenemos al clasificador reprobador, pues tenemos al clasificador pasador. Y este, no importa qué introduzcamos, siempre va a decir que pasaron. Entonces, como podemos ver, nosotros aquí tenemos diferentes clasificadores, cada uno de ellos con ciertos sesgos. Y esto lo que nos va a permitir ver de una forma muy sencilla es que necesitamos múltiples métricas, dependiendo el dominio que nosotros tengamos. De hecho, vamos ejecutando estas líneas de código para ver qué resultados tenemos. Vean nada más qué gráficas tan bonitas. Ustedes jueguen con ese código si ustedes así lo desean, ¿no? De hecho, les comento, esta libreta de Jupyter Notebook está disponible dentro del repositorio de GitHub del canal, al cual pueden encontrar ustedes el vínculo justo en la descripción del video o entrando a la página del canal. Ahora sí, vamos dando un tour rápido por nuestros diferentes clasificadores. Aquí tenemos el perfecto. Era de esperarse, ¿no? En el perfecto, ¿qué es lo que tenemos? Un accuracy de 1, un precision de 1, un recall de 1, un F1 de 1. Esto es ideal, esto es lo que nosotros siempre quisiéramos. Ahora vamos a ver la matriz de confusión. Recuerden, teníamos 4 individuos que efectivamente habían reprobado y que nuestro clasificador efectivamente clasificó como reprobados. Entonces, verdaderos negativos, 4. Ahora, para el caso de los verdaderos positivos, tenemos 6 individuos que realmente aprobaron y que han sido categorizados por el clasificador como que realmente aprobaron. Aquí podemos ver, esta es la diagonal que siempre quisiéramos tener llena y esta es la diagonal que siempre quisiéramos tener vacía, porque son los diferentes tipos de errores, los falsos negativos y los falsos positivos. En el caso del perfecto, obviamente todo está en 1 y las diagonales están apropiadas, llenas aquellas de los verdaderos negativos y positivos y vacías aquellas de los falsos negativos y de los falsos positivos. Ahora vamos a ver el erróneo. Obviamente este se equivocó en absolutamente todo. Entonces nuestro accuracy, precision, recall y el F1 están en 0. Y nuestra diagonal principal de los verdaderos negativos pues está en 0. Y ahora los falsos negativos, aquellos que fueron clasificados como que reprobaron, pero en realidad aprobaron. Y estos falsos positivos, los 4 que habían reprobado, los marcó como positivos, los marcó como que sí efectivamente habían pasado. Estos son nuestros falsos positivos. Y con esto podemos ver claramente cuáles son los valores que queremos tener tanto en nuestra matriz de confusión como en nuestras diferentes variables. Ahora vamos viendo los casos intermedios para ver cómo se afectan nuestras diferentes métricas. Aquí está, por ejemplo, el indeciso. Noten que las métricas aquí empiezan a cambiar. ¿Y esto qué nos está mostrando? Que las métricas no son equivalentes. Tenemos una accuracy de 0.50, un precision de 0.60, un recall de 0.50 y un F1 de 0.55 que toma en cuenta el precision y el recall. Entonces tiene sentido que si son similares, pues el F1 esté entre ellos por cómo se calcula. Ahora, estas variaciones se dan a raíz de que tenemos clases desbalanceadas. Un poquito, sí. Tenemos 4 individuos que reprobaron y tenemos 6 individuos que pasaron.
y el indeciso clasificó la mitad de ellos bien y la mitad de ellos mal, como podemos ver en los verdaderos negativos 2 y en los falsos positivos 2, 3 y 3 para cada uno de ellos, puesto que teníamos 4 y 6. Entonces, aquí dependiendo el tipo de error que se cometa y dependiendo cuántos individuos se tengan de una clase o de otra, es lo que vamos a tener dentro de nuestro precision o dentro de nuestro recall, lo cual va a afectar obviamente el valor del F1. Ahora vamos a ver otro de nuestros clasificadores. En este caso, el reprobador. Noten aquí, tenemos este mensaje que está justo aquí arriba de color rosita. Lo que nos está diciendo aquí es que tuvimos un problema con una división entre cero. Y eso es porque el reprobador tuvo tanto falsos positivos 0 como verdaderos positivos 0 y eso ocasionó un problema y por tanto simplemente les puso a algunas de las variables 0 por defecto porque simplemente la división entre 0 no está definida. Sin embargo, ahora noten aquí la accuracy. Tenemos una accuracy de 0.4 porque efectivamente solo le atinó a 4. Recuerden, nosotros introdujimos datos donde simplemente reprobábamos a todo el mundo. Entonces, obviamente aquí esta accuracy nos está mostrando un 0.4. Alguien podría poner un umbral muy sencillo y decir, ¿sabes qué? Si tenemos una accuracy de 0.51, eso podría ser algo muy bueno para nuestro clasificador. Está dando, en el caso de un clasificador binario, está dando un poquito de información. Sin embargo, ese argumento podría ser afectado por el pasador. Aquí tenemos el que siempre pasaba a nuestros individuos, independientemente de qué características tenga cada individuo. Y aquí tenemos una accuracy de 0.60. En realidad, este 0.60 sirve si tenemos a alguien que siempre va a pasar, si tenemos un clasificador que siempre, independientemente de los datos que se le introduzca, siempre va a decir, aprobó, aprobó, aprobó. No va a servir absolutamente de nada. Entonces hay que tener cuidado en los umbrales que nosotros le ponemos a cada una de estas métricas para determinar si nuestro clasificador es bueno o malo. Depende enteramente del dominio. Ahora, aquí inclusive podríamos ver que el pasador presentó un recall de 1. Eso podría indicar que es un muy buen clasificador, al menos en función de esa métrica. Claro está que esto no está bien. De hecho, esa fue la razón por la cual hice diferentes hipotéticos clasificadores para mostrar esto, que podríamos tener métricas que favorezcan a ese clasificador. Sin embargo, tenemos que ver la pintura completa. Tenemos que ver diferentes métricas, el accuracy, el precision. Inclusive aquí el F1 score podría parecer que no es malo. Sin embargo, metimos un clasificador que es ciego. Siempre va a pasar a los individuos independientemente de las características que se tengan. Entonces es muy, muy importante contextualizar estas métricas para poderlas interpretar correctamente. Ahora, estas son solo algunas de las métricas. De hecho, existe otra métrica que es altamente utilizada que corresponde a el área bajo la curva ROC. Sin embargo, esa métrica es un poquito más elaborada y voy a destinar un video especialmente para ella. Además, posteriormente subiré un video para explicar algunas de las métricas, pero ahora no para clasificadores, sino para regresores. Espero hayan encontrado valor en este video. Si fue así, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.